porque la serie de este mes se llama Anclados, Anclados. Y en esta mañana, en este día, pues el título del mensaje es El consuelo del ancla. El consuelo del ancla. Y el pasaje del texto que vamos a ver hoy está en Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 20. Hebreos 6, del 10 al 20. Señor, te damos gracias por este día, gracias por cada uno de los que están aquí conectados, Señor. Gracias por las nuevas etapas, Señor, que tú has preparado para Nueva Esperanza Church. Te doy gracias por las oportunidades. Te pido que, Señor, seamos fieles en ministrar a todas las personas que buscan de ti, Señor, a todas las personas que necesitan de ti, y que también nos amemos unos a otros, nos sirvamos unos a otros, y seamos una iglesia que te honre a ti, Señor. Gracias por este tiempo, por este pasaje que vamos a leer. Te pido que tú nos enseñes lo que nos quieras enseñar, que no salgamos de aquí igual, que podamos aplicar lo que aprendemos, Señor, de tu palabra, de una forma relevante en nuestra vida hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pues aquí en Hebreos 6, 10 al 20 vamos a leer estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos, wow, Hebreos, pues hasta el día de hoy no sabemos realmente quién fue el autor de Hebreos. Sabemos que inspirado por el Espíritu Santo, pero el que escribió Hebreos, esta carta maravillosa, estaba escribiendo a personas que estaban sufriendo persecución, que estaban sufriendo dificultades, tormentas, tempestades, y todo ello a causa de la fe que profesaban tener en Jesús. Y algunos de estas personas incluso sufrían la tentación de abandonar a Cristo, de abandonar la fe y volver al judaísmo. En el capítulo anterior o versículos anteriores, pues el autor hace referencia a eso. Pero aquí el autor cambia un poco el chip, por decirlo así, cambia el enfoque y está intentando exhortar, animar a estos creyentes a perseverar. Y la manera que él dice que deben de perseverar es enfocarse en la superioridad de Cristo Jesús. Enfocarse en la salvación que Cristo Jesús les ha traído, que ha traído a este mundo. El autor de Hebreos está intentando también describir o comunicar la esperanza bíblica, la esperanza en Jesús, que es diferente que una esperanza o una actitud positiva o una disposición de alegría. La esperanza bíblica va mucho más allá de eso, es mucho más profunda, es más bien una actitud constante de gozo basado exclusivamente en las promesas de Dios, que, como dice este pasaje, no miente, no puede mentir. Y aquí el autor usa una metáfora
que lo veo solamente aquí en la Biblia, donde usa ancla, la palabra ancla. Todos sabemos lo que es un ancla, aunque no seamos marineros o vayamos por un barquito por ahí, sabemos lo que es un ancla. El origen pues se pierde en el tiempo, no sabemos con certeza realmente dónde, cuándo empezó, pero no os sorprendáis que creen que los chinos lo inventaron hace, 3000 años antes de Cristo, que los chinos inventores, ¿no? Pero el ancla acompaña siempre al navegante. No vas a salir en tu barquito sin ancla. No vas a dejar tu barco sin ancla. Siempre acompaña al navegante. ¿Por qué? Porque un ancla permite fijar el barco en su posición en el mar sin tener que preocuparse de la corriente, que la corriente no le va a arrastrar de aquí para allá, va a mantenerlo firme en un lugar determinado. Y la idea principal que veremos y que vemos en este pasaje es que para que tú y yo no seamos llevados de aquí para allá, que tú y yo podamos evitar el peligro de ir a la deriva, que nuestra ancla sea Cristo Jesús. A diferencia de un ancla de un barco, este ancla que hablan en Hebreos no baja a lo profundo del mar, sino que sube a los cielos, detrás del velo, donde Jesús mismo está sentado a la diestra de Dios. Y la enseñanza principal de este pasaje, de entrada lo decimos, y esto es algo que veremos este mes, y esta es la enseñanza, el ancla, es la esperanza certera de nuestra salvación futura y mantiene nuestra alma fija en nuestras tormentas actuales. Algunos piensan que el ancla en hebreo se refiere a consuelo, otros creen que se refiere a esperanza y otros creen que el ancla es Jesús mismo. Bueno, los tres, todos son complementarios, todos se complementan y tienen sentido, pero creo que podemos definir este ancla como la certeza de la salvación prometida en Jesucristo. Mucha gente me lo pregunta, seguramente a vosotros, lo hemos preguntado nosotros incluso en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo puedes estar tan seguro de esto? ¿Cómo puedes anclarte a algo que no puedes ver, que no palpas, que son, como me han dicho algunos, estos son fábulas y ¿por qué crees estas tonterías? ¿Cómo puedes estar seguro? Pues todo comienza con fe. Lo dice Hebreos, creo que en el capítulo 11, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también es al poner nuestra fe en Jesús, al tener un encuentro con Jesús, el Espíritu Santo confirma en la vida de uno, confirma la verdad del Evangelio. Y el Señor te da una paz increíble, te da una paz increíble. Aunque haya etapas, haya momentos de duda o de temor, como cuando viene una tempestad y estás ahí en alta mar, pues normal, ¿no? Temor, dudas, ¿qué va a pasar? Pero al final de cuentas te aferras a lo que sabes que es verdad. Lo que el Espíritu Santo confirma en tu corazón que tú recibiste por fe al creer en Cristo Jesús. Amigo, todos pasamos por tormentas. Si no has pasado por tormenta o tempestad, dificultad en tu vida, pues pasarás por ello en algún momento. Pero el ancla nos mantiene firmes. Y no solamente en un mar tempestuoso, nos mantiene firmes en el puerto, cuando todo está tranquilo, porque ahí también puedes ir a la deriva. Ahí también puedes perderte, puedes chocar contra algo y hundirte, puedes hacerte daño o hacer daño a otros, incluso en la tranquilidad. Etapas en nuestra vida donde podemos ser tentados a acomodarnos o dejar de conectar con el Señor. Hablamos de disciplinas espirituales, ¿no? El mes anterior. O dejamos o empezamos a dedicar nuestro tiempo a otras cosas. Algunas malas, quizás algunas incluso buenas, pero reemplazamos nuestra comunión con Jesús, nuestro diario andar con Él, con otras cosas. Tiempos donde estamos en el puerto, donde tenemos mucho tiempo libre. El rey David, ¿os acordáis? Cuando se quedó en casa, Israel se fue a la guerra, él se quedó ahí tranquilo en casa, mucho tiempo libre. ¿Qué pasó? Se entregó a tentaciones. Y esas tentaciones y esas acciones les llevaron a tomar muy malas decisiones que hicieron daño a otros. El ancla
para nuestra alma en tormenta o en el puerto, en quietud. El ancla para nuestra alma es un refugio certero. En el Antiguo Testamento había ciudades designadas como ciudades de refugio. Dios había provisto esto para los israelitas. Es muy interesante esto. Aquellas ciudades de refugio se puede comparar, es como una imagen de Cristo y el refugio de Cristo para los pecadores. En aquellos tiempos era una provisión. A ver, si tú accidentalmente matas a alguien o por accidente alguien muere y es tu culpa, tal y cual, pues esta ciudad de refugio, tú podías ir a esa ciudad de refugio, porque si tú matas a alguien accidentalmente, pues posiblemente este hombre tendrá un hermano o alguien que se quiere vengar de ti, que no quiere esperar a que se haga algún juicio y va por ti. Entonces tú vas a la ciudad de refugio, ya establecida como ciudad de refugio, y ahí puedes refugiarte y ahí no te pueden hacer daño y ahí, pues con el tiempo, tendrás un proceso justo y se averiguará todo lo que ha pasado. Pero si resultabas absuelto de la acusación de muerte intencional, tendrías que permanecer dentro de la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Interesante, ¿no? Pero qué bonito, qué imagen tenemos aquí para nosotros hoy. Nos revela a Cristo como nuestro refugio, nuestra ciudad de refugio. Cada uno de nosotros hemos sido llevados ante un tribunal. En el proceso hemos sido hallados culpables. Cada persona somos pecadores. No hay nadie justo, solamente Dios. Y el castigo que merecíamos, dice la Biblia, era la muerte, separación de Dios. Y Cristo vino, muere en la cruz y sufre ese castigo, toma la penalidad que nos tocaba a nosotros, lo toma en sí mismo y muere por nosotros, toma nuestro lugar. Por tanto, vivimos en Él y somos libres, somos liberados del castigo del pecado. Nunca tendremos que responder nuevamente por la naturaleza pecaminosa que teníamos. Ahora somos libres para salir a servirle. Y ahora tenemos un sumo sacerdote, un Salvador resucitado, a quien podemos acudir. Nuestro refugio y permanecer en ese refugio, esa ancla del alma, nuestra ancla en la tormenta, nuestra ancla en la quietud, nuestra ancla del alma. Aquí en Hebreos el autor les está animando a que no se den por vencidos, que no tiren la toalla, que busquen madurar, que tengan cuidado de no estancarse en la fe. Y ahora les recuerda la importancia de la fidelidad. Y lo hace con un ejemplo. Saca en este pasaje el ejemplo de Abraham, un ejemplo de paciencia y de servicio, ¿no? El versículo 15 les recuerda que aquí Dios da una promesa de bendición y un juramento para apoyar esa palabra. Una promesa hecha por Dios que no puede mentir. Y esa promesa, ese juramento, la razón para ello era para que el autor de Hebreos escribe este ejemplo, es para dar ánimo y consuelo a estos creyentes que están sufriendo persecución, que están sufriendo dificultades por causa de la fe. Y una de las dificultades, los peligros más que como creyentes enfrentamos todos los días es perder de vista la base de nuestra esperanza. Cuando las tormentas y las dificultades y los problemas y las preocupaciones y el qué haremos empieza a ser mayor que nuestra esperanza de fe en Jesús, empezamos a olvidar esa esperanza, empezamos a dudar más, empezamos quizás incluso a endurecer nuestros corazones, a quejarnos, y eso no va por buen camino. No va por buen camino. Tenemos que siempre tener en nuestra mente la base de nuestra esperanza, la salvación en Cristo Jesús, y saber que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y al escribir sobre este peligro, el autor de Hebreos nos recuerda de la promesa de Dios. La promesa de Dios. Y quiero leer otra vez este pasaje, bueno, las últimas partes de este pasaje en 3 segmentos y hablar sobre 3 verdades para nosotros hoy. Primero, nuestro consuelo es la persona de Dios.
Segundo, nuestro consuelo es la promesa de Dios. Y tercero, nuestro consuelo es la presencia de Dios. Primero, la persona de Dios. Nuestro consuelo es la persona de Dios, su identidad. En el versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Bueno, ¿qué está haciendo aquí el autor de Hebreos? Pues está resaltando cómo Dios anima a Abraham a continuar en la fe, cómo Dios está animando a Abraham a perseverar en la fe. ¿Os acordáis? Abraham, sus orígenes eran una sociedad pagana, totalmente pagana, nada que ver con Dios. Y Dios le llama y le dice, sígueme, sígueme. Y él hace eso, él cree en la promesa de Dios, cree que Dios le va a bendecir, que va a hacer de él una gran nación y que a través de él las familias de la tierra serían bendecidas. Pero en una etapa, en esa trayectoria, cuando él está luchando, porque no está viendo el cumplimiento de esa promesa, no está viendo qué está pasando, que aquí no pasa nada, que me has dicho, Dios, ¿por qué no hay nada aquí? No hay cumplimiento de promesa. Pues el Señor le asegura otra vez, y Abraham le cree a Dios, y esa fe le es contada por justicia. Por justicia. Fue un tiempo largo antes de Isaac, antes de este hijo de promesa, nace. Y estoy seguro que en esa brecha entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, con tanto tiempo, pues es difícil, es difícil. Ya se lo habrá preguntado una y otra vez, ¿qué pasa aquí? Yo pensé, ¿dónde está el cumplimiento de esa promesa? Y el autor de Hebreos, él tiene esto en mente al escribir esto, porque también estos creyentes en este tiempo de Hebreos también quizás se hacían las mismas preguntas. Oye, ¿por qué estamos sufriendo así? Yo pensé que... Y les da el ejemplo de Abraham. Y mira, en tu vida, si parece que Dios es lento para cumplir promesa o para contestar una oración o para lo que sea, tú como que no ves que Dios está obrando de alguna forma en tu vida, pues por favor, no pienses que Él se ha olvidado de ti, para nada. O no pienses que Él no va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Y otra cosa, tampoco. Las promesas de Dios se limitan a esta vida. Las promesas de Dios no se limitan a 40 años o a 70 años o a 90. Las promesas del Señor son para toda la eternidad, para aquí en este tiempo que estamos aquí y para toda la eternidad. Sus promesas las va a cumplir siempre, siempre. Bueno, con Abraham, una vez que Dios cumple su promesa, nace Isaac, pues ahí le pide a Abraham algo inimaginable, el sacrificio de su hijo. ¿Os acordáis de esa historia? ¿Vale? Entonces, Abraham está pensando, a ver, tanto tiempo, has cumplido esa promesa, me has dado eso, y ahora quieres que los sacrifique. Pero Abraham pensando, bueno, tú siendo Dios le resucitarás, porque tú has dicho que por medio de él serán benditas todas las familias de la tierra. Pero claro, Dios no le permitió sacrificar a su hijo, a Isaac. Era algo excepcional. Dios nunca te va a pedir que sacrifiques a tu hijo, pero sí te pedirá que lo encomiendes al Señor, que entregues tus hijos a Él, que ores por ellos, que algún día decidan seguirle a Él, que hables a tus hijos de la palabra de Dios, de sus promesas. Bueno, pero eso es otro mensaje. Pero Abraham, ¿veis ese proceso? Y era un proceso excepcional, porque a través de él iba a fluir la bendición, iba a bendecir cantidad de personas. Y era como una prueba de fe. Bueno, ahí, en ese tiempo, fue donde Dios confirma por medio de un juramento que él iba a cumplir la promesa que le dijo en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. El autor de Hebreos nos recuerda a estos creyentes que están enfrentando dificultades, que Abraham, que tenía muy poca revelación de Dios, no sabía realmente mucho de Dios, no sabía casi nada de lo que sabían estos creyentes y de lo que sabemos hoy nosotros, pero él igual se mantuvo fiel y les está diciendo, manteneos fiel en confiar en el Señor, porque Dios es fiel en hacer lo que dice que va a hacer. Y nosotros también debemos de recibir ánimo en este pasaje, viendo a estos creyentes y cantidad de creyentes hoy, en el día de hoy, que sufren persecución, que luchan, que batallan, que tienen problemas, pero perseveran con la ayuda del Señor. No conozco a nadie que sinceramente ha confiado en las promesas de Dios y ha sido desilusionado. No. Quizás hay un tiempo donde parece que Dios no te está contestando o no está obrando, o un tiempo entre alguna promesa y el cumplimiento, pero Él hace todo a su tiempo. No lo hace a nuestro tiempo, lo hace en su tiempo y eso es mejor, porque Él sabe mejor las cosas. Él es enteramente confiable en mantener su palabra, en cumplir su palabra. Y si Él nos ha prometido salvación eterna, al que cree en Jesús por fe, tú puedes confiar en esa palabra, que es una palabra verdadera. Por ello, nuestro consuelo es la persona de Dios, su identidad. Segundo, nuestro consuelo es la promesa de Dios. Nuestro consuelo es la promesa de Dios. 16 y 18, esos versículos dicen, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Por qué hace Dios un juramento a Abraham? Ciertamente no tenía nada que ver con falta de credibilidad de parte de Dios, o que no se podía confiar en Dios. Más bien, Él hace el juramento por el pecado del hombre, por la debilidad del hombre. Hay una persona, Phillips Hughes, que comenta sobre eso. Dice, el juramento de Dios no refleja una falta de credibilidad divina, sino una perversión de la situación humana, del ser humano. Abraham ya tenía la promesa, que en sí debería haber sido suficiente. Interesantemente, Abraham no le pide a Dios un juramento. Abraham no le dice, Dios, júramelo, por favor. Abraham no se lo pide, pero Dios decide hacerlo. Dios decide no solo dar la promesa, sino jurar, hacer un juramento sobre ella para animar a Abraham. Y mira, amigo, Dios constantemente se está extendiendo, está buscando, está yendo más allá para acercarte a Él, para crecernos en la fe, para amarle, para seguirle, para confiar en Él, para ver más allá de cosas temporales, para ser personas que hacen bien, para ser personas que llevan esperanza a otros, para ser personas que viven esa esperanza cada día en medio de la tempestad y la tormenta. Dios hace una promesa, lo sella con un juramento. Ahora, la validez de un juramento, ¿cómo se determina? Pues, primeramente, yo creo que se puede determinar por el carácter de la persona haciendo el juramento, ¿no? Pero también se puede determinar por el valor que se añade al juramento. A ver si me explico. Si un criminal, un ladrón, bueno, un criminal, hace un juramento, pues posiblemente, si le conocemos, tú y yo diríamos, yo no sé, no sé si me lo creo. ¿Eh? Pero si hace un juramento, bueno, sobre la Biblia igual tampoco, pero si él hace un juramento, mira, te lo juro por mi madre,
que en paz descanse. ¿Vale? O pues hay como que hay un valor añadido. Entonces puede que tengas más razón para creer. Puede que tenga más credibilidad ese juramento, su carácter y el valor que le añade. En este caso, Dios, creador del universo, Dios mismo hace, aparte de la promesa, un juramento y lo hace por su propio nombre, ya que no hay nada ni nadie más alto, más valioso, más grandioso, con más autoridad que Dios mismo. ¿Qué otro valor puede Dios añadir más que su nombre y Él mismo? Su carácter y su valor como Dios creador del universo. ¡Wow! Y Él hace ese juramento por su nombre. Por su nombre. Hace la promesa, que ya en sí debería ser suficiente, después jura por sí mismo el cumplimiento de la promesa. Y la palabra dice que hay algo que Dios no puede hacer. De lo que yo entiendo, una cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Lo que Él dice es verdad. Y dice la palabra que por ello nos podemos asir o asirnos, creo, ¿sí? De la esperanza que Él nos ha dado. Podemos tener una confianza total en la promesa de la salvación y la vida eterna. Y podemos creer lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sí dio a su Hijo por nosotros. Y este pasaje nos da consuelo en la persona de Dios, nos da consuelo en la promesa de Dios y tercero, nos da consuelo en la presencia de Dios. Y aquí vamos llegando al versículo del ancla. Empezamos un poco con el versículo 18, donde dice un poco a final del 18, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Escucha esto, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tres características del ancla que leemos en este pasaje. Primero, es segura. El ancla es segura. Nadie puede quitar la esperanza del verdadero creyente. Si tú has creído en Jesús, por fe le has entregado tu vida, el Espíritu Santo mora dentro de ti, te da paz, tienes seguridad de las promesas del Señor. Nadie te puede quitar eso. Nada, ni nadie. Esto nos recuerda que da igual las circunstancias de la vida, da igual las situaciones alrededor tuya, alrededor mío, da igual porque nuestra esperanza siempre la tendremos y nuestra esperanza como esa ancla nos va a mantener en el Señor y el Señor nos va a dar la fuerza y la fortaleza para poder sobrellevar lo que sea, porque Él está con nosotros y porque Él es mayor que cualquier problema. Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segura, segura. Otra característica, segunda característica en ese versículo es firme. Es firme, no cambia, no se rompe, no se oxida. Es eterna. Esto habla de la fuerza y la confiabilidad interna de la esperanza en la salvación. Y el versículo 20, firme, segura, el versículo 20 nos dice dónde está el ancla. Wow. Y esto es, escúchame, porque esto es fenomenal. ¿Dónde está este ancla? Que hablan en Hebreos, esa metáfora, ese simbolismo. ¿Dónde está? Como dije al principio, el ancla en Hebreos no está debajo del agua, sino en el cielo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo se dividía en tres partes. El atrio, la entrada, el lugar santo,
Pero después había un lugar, una parte que se llamaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca, con la presencia de Dios. Y el lugar santísimo y el lugar santo, había una división, una cortina enorme y una de estas súper gruesas, que también se conoce como velo, pero era enorme y dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Y así estaba estructurada el tabernáculo, un poco una imagen del cielo, ¿no? Y una vez al año, el sumo sacerdote, una persona humana, sumo sacerdote, el pueblo de Israel, entraba una vez al año para ofrecer sacrificio para el perdón de los pecados. Un animalito, pues era el sacrificio que hacían los judíos en ese tiempo, para el perdón de pecados. Entonces el sumo sacerdote entra una vez al año al lugar santísimo y tenía que hacer las cosas de cierta manera. Había un orden, había tal y cual, pero de tal manera que había un poco de temor, ¿no? Porque si algo no salía bien, podía morir. Entonces los del pueblo de Israel le ataban una soga, o él se la ataba, y en el tobillo, por si pasaba algo, como no podía entrar nadie más, pues lo sacaba al pobre. Pues nadie más podría entrar ahí. Y el que entraba era imperfecto, el que entraba era este sumo sacerdote, un ser humano, una persona, un hombre. Pero cuando Jesús muere en la cruz, acaba esto, ya no hay necesidad de estos sacrificios, estos animalitos, ya acaba eso, porque Jesús muere, da su vida y es el sacrificio supremo, ya no hay necesidad. Y cuando muere, ¿sabéis lo que pasa cuando muere Jesús en la cruz? Lo dice la Biblia en Mateo 27:50, Jesús habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y sabéis lo que pasó? He aquí el velo, esa cortina, del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese enorme, ancho, pesado, pues de arriba, sí, de arriba a abajo. ¡Pum! ¡Wow! ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de esa división. Ahora todos nos podemos acercar a Dios. Por ello el autor de Hebreos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Jesús no solo entra al lugar santísimo, sino que al cielo, y se sienta a la diestra de Dios. Cuando tú haces algo, algún trabajo en casa, o te vas a caminar y llegas a casa, has terminado, ¿qué haces? Pues te sientas, has acabado el trabajo. Pues Jesús acabó la obra en la cruz. Tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, se hizo siendo perfecto el sacrificio, el único que podía pagar nuestra deuda, y completa la obra, resucita, vuelve al cielo, se sienta a la diestra de Dios. He acabado la obra que me has dado. ¡Wow! El ancla, si podemos tomar un poquito de libertad figurativa, ¿vale? Esto no está en la Biblia. El ancla está en Jesús y la soga se extiende desde el cielo a tu corazón. El ancla es la esperanza certera de nuestra salvación futura y mantiene nuestra alma fija en nuestras tormentas actuales.